La encontramos tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Es capaz de producir vinos secos jóvenes de alta calidad, como algunos de los vinos de guarda más famosos del mundo. Pueden ser completamente secos, ligeramente dulces o muy dulces. Tiene una acidez que cautiva y es reconocible allá donde la pruebes. En general es muy frutal y muy floral, pero en determinadas condiciones puede llegar a desarrollar un aroma muy peculiar, el aroma a queroseno, a petróleo, a hidrocarburos. Sí, estamos hablando de la variedad Riesling, una de las reinas de las uvas blancas. Esta uva tiene un origen germánico, en Alemania, y data de hace muchísimos siglos. De hecho, estamos hablando del 1435, en Rüsselsheim. Poco a poco, esta uva se fue expandiendo en el país y, sobre todo, se sentía muy cómoda en las orillas de los ríos Rin y Mosela. De hecho, a medida que pasaban los años, se iba haciendo más popular entre la población. Llegó a desplazar a los vinos tintos y la aristocracia alemana la preferían antes que muchos otros vinos muy prestigiosos en el mundo. Tanto fue así que llegó a un punto que en Austria y Alemania la consideraban la reina de las uvas blancas. A medida que iban pasando los siglos, esta variedad empezó a despertar interés en muchos mercados. Era muy especial por sus aromas, por su acidez. Es por eso que otros países decidieron cultivarla y elaborar vinos con ella. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Canadá son algunos de los países que hoy en día ya tienen una gran producción de vinos elaborados con Riesling. Aquí estáis viendo un racimo de uva Riesling. Si os fijáis, es un racimo que va de pequeño a mediano, muy compacto. La piel es bastante fina y tiene estos colores amarillos verdosos. Lo más interesante es la cantidad de terpenos, de moléculas aromáticas que tiene esta variedad. Se cultiva en zonas frías y no es por casualidad, sino porque esta uva está muy bien adaptada a este tipo de circunstancias. El hecho de que su brotación sea tardía se ahorra todos los daños que pueden provocar las heladas de primavera. Y además la suelen plantar en suelos poco fértiles, que aunque parezca que no tiene mucho sentido, hay ciertas variedades que cuando sufren por conseguir alimento desarrollan y concentran más aromas y más matices cuando elaboramos vino. La Riesling es uno de estos casos. De hecho, son muy famosos los suelos de pizarra azul, donde esta uva se expresa especialmente bien. La mejor manera de conocer esta uva es probándola y catando sus vinos elaborados en diferentes zonas. Notaréis que hay ciertas diferencias. Principalmente, su perfil organoléptico es muy frutal, muy floral. Encontraremos muchos matices a diferentes frutas y flores. Esto lo hace una variedad compleja aromáticamente. Los cítricos, como el limón, la naranja y el pomelo, son notas aromáticas muy comunes, así como la manzana verde y la pera. Si indagamos un poquito más, es fácil que encontremos también aromas como pueden ser el jazmín o el tilo. Pero si realmente la Riesling es famosa y conocida en el mundo entero, es por algunas notas aromáticas que desarrolla después de la crianza. Hay algo de debate en ese tema. Hay gente que lo considera un defecto y otros que lo ven indispensable y descriptivo de esta uva. Estamos hablando de los aromas a hidrocarburos, sí, como puede ser el queroseno, el petróleo o la gasolina. En ciertas circunstancias de envejecimiento, esta uva con el paso del tiempo va a desarrollar cierta concentración de esos aromas. Evidentemente, cuando es excesivo puede llegar a molestar y es un aroma que no suele agradar y no aporta nada al vino. En justa medida, en concentraciones más acotadas, realmente le está aportando un punto distintivo y de complejidad a estos vinos. No os quedéis que solo huele a queroseno. Las notas de cera de abeja o incluso de miel suelen acompañar también estos Rieslings envejecidos. A nivel esquemático, lo que debemos recordar siempre de esta variedad es su acidez. Una acidez muy marcada, muy punzante. Esto la hace muy diferente. Además, va a combinar muy bien con algunos de los azúcares residuales que solemos encontrar en ese estilo de vinos. Ya hemos visto que hay muchas versiones de Riesling secos, pero también es muy común encontrar diferentes niveles de azúcar en estos vinos. Pueden ir desde vinos ligeramente dulces hasta vinos muy dulces. Lo que la hace especial es la combinación precisamente entre esta dulzura y esta acidez natural que tiene. Como hemos visto antes, la Riesling tiene origen germánico, es decir, de Alemania, y es ahí donde tiene más presencia. Sin embargo, dentro de unas semanas hablaremos específicamente sobre Alemania y sobre su sistema de clasificación. Es por eso que hoy no vamos a entrar en detalle. Hoy nos vamos a centrar en esta uva. La Riesling también es conocidísima en Francia, concretamente en la zona de Alsacia. Algunos de los Grand Cru de esa zona están elaborados con esta variedad. Austria, Australia y Estados Unidos poco a poco han ido adquiriendo mucha fama en la elaboración de estos vinos, sobre todo en sus versiones más secas. Encontramos estilos un poco más afinados, incluso más directos en cuanto a acidez, lo que hacen diferenciarse mucho de los estilos más clásicos que podemos encontrar en Alemania o Francia. Como hemos dicho, el azúcar juega un papel fundamental en los vinos elaborados con Riesling,
y hay una gran escala que nos permite identificar, según el nivel de azúcar, qué vino tenemos delante. Entendiendo que aquellos que son secos no tienen nada de azúcar o tienen muy poco que no es perceptible al paladar, empezamos a avanzar en la escala. Aquellos vinos que conocemos como off-dry serían aquellos que son ligeramente dulces y que tienen una concentración de azúcar menor, pero que sí podemos percibirla. A partir de ahí, cada vez iremos concentrando más azúcar hasta llegar a vinos que parecen jarabe, que son muy densos y muy azucarados. De hecho, si llegamos arriba de la escala, encontraremos el vino de hielo, el ice wine, que se hace con uva congelada. De esta forma, concentramos tanto el jugo de la uva, sus azúcares y su acidez, que obtenemos un vino muy ácido y muy azucarado, algo muy especial. Fijaos si es versátil, que hasta podemos encontrar espumosos hechos con Riesling. Otra de las cosas que debemos destacar de esta variedad y que no es menos importante es su capacidad de maridaje. De hecho, os vamos a dar un truco para que sepáis en qué momento va bien la uva Riesling. Si pica o tiene vinagre, Riesling va a ser vuestra mejor opción. Todas aquellas comidas que son algo más exóticas o fuera de lo común, muy especiadas, con aromas que no estamos tan acostumbrados, centraos en un Riesling. La acidez, el bajo grado alcohólico, el azúcar residual, todo esto lo convierten en uno de nuestros aliados cuando hagamos maridaje. Desde luego que si sois aficionados al mundo del vino, la Riesling es una uva que debéis tener en el radar. Y será muy interesante que la probéis en todas sus versiones, desde las secas hasta las dulces, desde las jóvenes hasta las más envejecidas. Veréis que cada vez más los restaurantes y tiendas ofrecen diferentes opciones de esta variedad para que las podamos descubrir. Hoy hemos traído 3 ejemplos distintos de 3 zonas distintas para que los podáis probar y ver cuáles son sus diferencias. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.